Hola a todos, bienvenidos a este video de Sumo en español. El día de hoy vamos a estar hablando del próximo torneo de marzo, que está a la vuelta de la esquina. Vamos a estar hablando un poco del Bansuke, de la tabla de posiciones recién liberada la semana pasada, quién está en dónde, quién subió, quién no subió y básicamente las sorpresas que estamos esperando para este torneo de marzo. Vamos a compartir la pantalla y empezamos. Entonces, este siguiente torneo empieza el domingo 12 de marzo. Para algunos podrá ser el sábado 11 por la noche, dependiendo de la zona horaria. Yo que estoy en México, pues sí, el torneo empieza en la noche del sábado. Este torneo se llevará a cabo en Osaka y aquí vemos a Takakeisho, el pequeño hámster de batalla, listo, ¿no? Para ver si puede triunfar en el próximo torneo. Vamos ahora a pasarnos al Bansuke y vamos a ver las posiciones de la primera división y luego de la segunda. Vamos a hablar de bastante talento nuevo que está llegando a estas dos divisiones. Al principio, vaya, el Yokozuna sigue siendo Teruno Fuji, no va a pelear en este torneo, es casi seguro que no va a estar peleando, no han hecho el comunicado oficial, pero bueno, no ha habido ningún contenido de él entrenando, no ha habido entrevistas suyas donde asegure que va a estar listo para pelear este torneo. La última entrevista que tuvo fue después o durante la ceremonia de retiro de Hakuho, y ahí todavía se le vio con las rodillas en cuidado, básicamente con sus vendajes y las protecciones que ha tenido ya desde hace tiempo, pero también pues se le vio con mucha grasa, sin tanto músculo, una pérdida ahí fuerte por el tiempo de reposo que ha tenido, entonces es casi seguro que no va a estar peleando en ese torneo de marzo. En la posición de Oseki, único Oseki, tenemos a Takakeisho, que ganó el torneo pasado. Takakeisho necesita ganar el torneo de marzo o tener un resultado de por lo menos 11 victorias, si no me equivoco, para que pueda ser considerado por el consejo para subir y ser el siguiente Yokozuna. Ya estuvo en esta posición antes, fracasó miserablemente, entonces tiene esta oportunidad. La gran ventaja es que Teruno Fuji no está, y que en los últimos torneos sin otros Osekis ha tenido un buen resultado, siendo como lo mencionábamos, que salió campeón en el torneo pasado. Sekiwakes, tenemos a Wakataka Kage y Hoshoryu, los dos están por séptimo torneo consecutivo en el Sanyaku. Wakataka Kage ya lleva 7 en Sekiwake y Hoshoryu lleva 4 en Sekiwake. Entonces ya son básicamente una peleadores muy constantes y que son básicamente esperados que permanezcan en esta posición. Les acompaña y hace su debut en la posición Kiribayama. Kiribayama, que ya lo hemos visto tener buenos resultados en el pasado, estuvo como subi en el torneo pasado, y sabemos que entrena muy de cerca y muy seguido con Wakataka Kage, Wakamoto Haru, con Kushoryu, son básicamente de la generación, entonces eso ayuda a que tengan mucho contacto uno con el otro y que tengan este nivel, ¿no? Kiribayama se ha mostrado muy fuerte, le ganó a Takakeshi en el torneo pasado, le ha ganado en varias ocasiones a Wakataka Kage y a Koshoryu, son peleas bastante cerradas. Entonces esperamos verlo con un buen desempeño en Sekiwake y abajo en Komusubi volvemos a tener 4 Komusubis. Tenemos a Wakamoto Haru, que se estrenó en el torneo pasado, logró obtener más victorias que derrotas y se queda en la posición. De igual forma, Koto no Waka, los dos ya están en el torneo pasado en esta posición y regresan a la posición de Aieisho y Tobizaru después de tener un buen desempeño en el torneo de enero, pero se sabe que han tenido problemas en esta posición antes, entonces será muy interesante poder ver hasta dónde llegan. Ya en los Megashira vemos aquí que Shodai pues sigue cayendo, como muchos esperábamos. Shodai no regresó a la posición de Oseki después de haberla perdido y pues ahora cae todavía más a Megashira 1 junto con Tamawashi. Vemos a Abi y Ryuden en el número 2 y para nada más llevarnos un resumen, vamos a saltarnos a la gráfica
de Fred Pink para ver cuáles son los movimientos más fuertes entre los Megashiras, ¿no? Vemos aquí, número uno, que Meisei como Subi, con un resultado de 5 y 10 derrotas en el último torneo de enero, pues cae hasta Megashira 4, pero tenemos muchas sorpresas y muchos peleadores que subieron bastantes posiciones, ¿no? Vemos aquí a, bueno, Avi, que lo comentamos, con un 8 y 7, lo suben una posición completa, a Tamawashi 9 y 6 lo suben una completa también, pero acá hasta bajamos un poquito más y vemos que Kotoshojo, después de llevar 11 victorias y 4 derrotas, pues sube hasta Megashira 5. Habrá que ver cómo le va en una posición de la tabla media de Megashira. Ya en esta posición se va a enfrentar contra el Sanyaku desde básicamente de cajón, no hay forma en que nos pueda escapar. Entonces va a ser muy interesante ver cómo le va. Yo no apostaría por él, a pesar de que es de mis peleadores favoritos, porque pues un salto tan grande de Megashira 13 a Megashira 5 generalmente pues no augura grandes resultados, ¿no? Vemos también que Ichinoyo, que estaba en Megashira 7, después de sufrir su primera suspensión por violar las reglas de COVID al principio de la pandemia, nada relacionado con sus problemas de alcoholismo y la violencia que éstas estaban llevando a cabo, lo tiran hasta Yurio, entonces ahí ya tenemos uno de los primeros peleadores que baja de posición. Vemos también que Onosho sube de Megashira 8 a Megashira 4. Onosho ya ha estado en esta posición antes, puede ser que tenga buenos resultados, pero va a ser complicado, ya tiene tiempo que no estaba en una posición tan alta, ¿no? Viene ya de su segundo torneo donde sube de posiciones. En el último de 2022 estaba aquí lo vemos, en Megashira 11, Megashira 8 y ahora nos vamos hasta Megashira 4. Entonces, esto va a estar bastante interesante. ¿Cómo le va a este muchacho? Vemos que otro que también ya lleva racha de subidas es Hiradoumi. Pasó de Megashira 16, que claramente subió de Yurio, a Megashira 10 y ahora sube un poquito más a Megashira 9. El último gran brinco, bueno, los últimos dos grandes brincos que queremos comentar, Ichi Yamamoto con 10 y 5 subió hasta Megashira 8 y Asumaryu con 9 y 6 sube a Megashira 11. Asumaryu logra esto es importante, su primer récord de más victorias que derrotas déjenme decirles el dato, aquí lo debo tener, rápido, 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 te estás tardando, ya no lo encontré, ya no lo encontré. No importa, en bastante tiempo. Creo que eso es el dato más importante, que tiene perdón, debe estar aquí. Sí, aquí está. 35 años a Asumaryu, logra su primer récord ganador en 9 torneos en la primera división. Esto básicamente sucedía porque subía de Yurio, estaba en una posición cómoda, entre comillas, en un Megashira 12-13 y solo tenía récords perdedores hasta y sube ahora a Megashira 11. Vamos a ver cómo le va. El segundo peleador, perdón, que baja a Yurio es Tochinoshin. Se sabe, era el favorito, bueno, es un peleador muy querido por muchos, pero después de su lesión en el hombro, es básicamente anunciado que iba a tener que bajar a la segunda división. Hasta el momento no se sabe si el ex Oseki va a seguir peleando o si ya va a tomar la salida y retirarse. Se sabe que Tochinoshin ha aguantado mucho el retiro con las rodillas que tiene y cada vez con menos fuerza, debido a que pues después de esto él no es un nacional japonés, entonces estaría regresando a su país originario de Georgia para básicamente pues vivir el resto de su carrera y pues para eso se necesita un poco de dinero, ¿no? Es básicamente uno de las cosas que más es de importancia para un personaje como Tochinoshin, que lleva tanto tiempo peleando en la primera división. De ser así que decida seguir peleando en la segunda división, se enfrentará con grandes talentos que ahorita vamos a comentar. Okinoumi se retira, por lo tanto no hay un cuarto peleador que baje a la segunda división.
Y en su lugar, pues baja Chiyomaru, que termina con 8-11. Chiyomaru va y viene de la segunda a la primera división. Aquí lo vemos que justo subió a la primera en el torneo de enero, no lo logra, para abajo. Entonces es un ir y venir casi eterno con ese tipo de peleadores. Mitoriu peca de lo mismo, pasa de Megashira 15 a Megashira 17, y Tsurugisho del 15 al 16. Entonces, estos peleadores básicamente se sabe que no son muy consistentes en la primera división, ¿no? En su lugar, viene talento nuevo a la primera división, viene Daishojo, que se está estrenando, si no me equivoco, en la primera división. No, regresa a Daishojo después de 19 torneos. Desde noviembre de 2019 no estaba en la primera división, está de vuelta. Los que sí se están estrenando en la primera división es, por un lado, Kim Bosan en Megashira 14, que de hecho también es la miniatura para este video. Es el primer peleador de Kazajstán que llega a la primera división y básicamente tenemos muchísimas esperanzas de él. Estoy muy emocionado, ha tenido grandes desempeños, entonces espero grandes cosas de Kim Bosan. Con abajo de él, justamente en Megashira 14 Oeste, está Bushosan. Bushosan viene de el Fujishima Beya, y básicamente el otro peleador que había llegado de este establo era Tsuru Hidake en noviembre de 2011. Entonces, vaya, ya tiene muchísimo tiempo que ese establo no tenía un peleador en la primera división, y va a ser muy importante verlo pelear. Y por último, el que muchos estábamos esperando, Hokuseiho. Hokuseiho viene del establo de Miyagi-No, ex Hakuho, y es el primero desde que básicamente Hakuho tome el control de este establo en llegar a la primera división. Esperábamos que él llegara a este lugar desde hace muchos meses, pero pues vaya, lesiones en la rodilla, las operaciones y malos desempeños le habían obligado a llegar desde aquí, ¿no? Tenemos muchas esperanzas. Hokuseiho va a ser el peleador más alto en la primera división, con 2 metros 10. Vamos a ver si su estilo se acomoda bien a la primera división. Los rivales con los que ya se encontró mientras estaba en Yurio le resultaron, no fueron tan difíciles para él, pero vaya, una cosa es pelear desde Yurio a pelear los 15 días en la primera división. Y a partir de ahí, pues ya estamos hablando de la segunda división. Vamos a sacar la tabla y continuamos. Okay. En la segunda división, número 1, tenemos a Sanoyama. Ganó el torneo pasado de la segunda división. Muchos estábamos augurando que sí iba a llegar a la primera división, que sí lo iban a promover directamente. No fue el caso. Consideran que necesita un torneo más, tal vez como castigo, tal vez como mérito, pero necesita quedarse un torneo más en Yurio. Vamos a ver si lo puede ganar una vez más. Con él lo acompaña Tohakuryo, Chiyonokuni, Tochinoshin, que ya comentamos, y Chinoyo, desde su suspensión, termina en Yurio 3. Shona Noumi le hace ahí compañía, y vamos a bajar un poquito más. Bueno, básicamente se ve que en la segunda división, los primeros 5 o 6 rangos están bastante llenos de talento. Chiyomaru Oshoma, que ya ganó una vez, Roga de Rusia, que se está esperando que para el siguiente torneo pueda llegar a la primera división o estar rascando el Yurio 1, Yurio 2, y Enjo, que se va a estar recuperando de la operación de su ojo. No tenemos, la verdad, mucha información con eso. Se dice que ha estado haciendo mejores estrategias, dado que sí tiene un problema y el rango de visión en su ojo es menor. Entonces, eso seguramente va a estar impactando su desempeño, pero también tenemos a Konoyama y Dayamami cerrando el Yurio número 6, ¿no? Pero no por quitarles mérito, pero tenemos grandes puntos de conversación al final de la tabla con personajes que van a estar estrenando o debutando en la segunda división. Primero tenemos a Tamashojo, mongol, Yurio 13, viene del mismo establo que Tamawashi, que ahora está en Megashira número 1.
Es un peleador que le tomó mucho tiempo llegar a esta posición, es su rango más alto. Le tomó 68 torneos llegar a la segunda división, pero aún así él comenta en varias entrevistas que este tiempo le ayudó para forjar su estilo, para ser mejor, tener paciencia, etcétera. Pero bueno, llega por primera vez a la segunda división, estará en Jurio 13 y vamos a ver cómo le va. Después de ahí viene, por supuesto, el regreso de Tomokaze en Jurio 13. Le tomó 17 torneos regresar a esta posición. La última vez que estuvo en la segunda división fue en marzo 2020. Bajó hasta Jonidan y tuvo que regresar básicamente después de 17 torneos, que son pues varios años, para poder regresar a la segunda división. Por último, bueno, no, perdón, después de esto tenemos a Tokushorio en Jurio 14. Estuvo en el torneo de noviembre, había estado en la segunda división, bajó, ya se encuentra también en las últimas etapas de su vida profesional, tiene 36 años, entonces, pues bueno, no, de nuevo, no tenemos muchas esperanzas de Tokushorio, pero se sabe que es un peleador de la que la gente le gusta mucho, es un peleador muy pesado, tiene su característico Mawashi rojo, y pues bueno, podrá volver a utilizarlo ahora en la segunda división. La última persona en la que nos queremos enfocar es en Ochiai. Vamos a abrir su ficha porque vale la pena comentarlo. Estuvimos viendo su desempeño en su primer torneo, que fue el primer torneo de enero, en el cual se estrenó como en la posición de Makushita 15. Lo habíamos comentado que él había sido campeón corporativo y campeón universitario, lo cual le permitió empezar su carrera profesional en esta posición. Se fue invicto, la primera aunque fue por default, el resto de las peleas fueron victorias, y esto lo convierte en el primer peleador que después, que básicamente para su segundo torneo, está en la segunda posición. Esto tanto por la estructura del sumo en años anteriores, como también por la posición en la que él se encuentra o se encontró en el torneo pasado, le dieron la oportunidad de ser básicamente, de tener esta oportunidad. Se ve desde su foto, desde su primera foto profesional, y si lo vemos ahorita, ni siquiera el cabello le da para tener su chonmage, su peinado tradicional. Esto lo hemos visto ya con otros peleadores, pero es muy curioso ver a un peleador que todavía no tiene el cabello largo en la segunda división haciendo su debut. Ochiai también viene del establo de ex Hakuho, del establo de Miyagi, ¿no? Y pues promete muchísimos. Vimos en sus primeros 6 combates una gran condición, tiene mucha defensa, tiene muy buenos básicos y fundamentos del sumo, por lo cual va a ser muy interesante verlo, a pesar de que no se va a encontrar con gran resistencia en la segunda división. En sus primeras semanas, pues se va a estar encontrando con peleadores que sí tienen experiencia, pero que llevan atascados en la segunda división por ya bastante tiempo. Entonces, pues ahí se podría decir que tiene algunas victorias, no diría yo aseguradas o garantizadas, pero que es donde él sí pudiera ser el favorito después de ver este tipo de desempeños. Sin embargo, en una de las sesiones de entrenamiento salió la noticia que estuvo entrenando con Hokuseijo, y en esa sesión de entrenamiento Ochiai no tuvo ninguna victoria. Yo sé que el entrenamiento es una cosa y también ya un enfrentamiento profesional es otra cosa, pero sí tiene bastante importancia ver que Ochiai está aprendiendo, y tenemos que ponerle nuestra atención para el siguiente torneo. Sin lugar a dudas, es la segunda división más interesante que hemos tenido en mucho tiempo, ya sea por la narrativa de Asano Yama haciendo su regreso a la posición de Ozeki, ver en qué termina la carrera de Tochinoshin, ver si Roga puede tener un buen desempeño y subir arriba de la tabla,
o si ya sea Tamashoko, Tomokase, Ochiai, Tokushoryu, o estas personas que vienen de la tercera división, pueden quedarse y asegurar su lugar en la segunda. Será muy, muy, muy interesante ver este torneo de marzo. Como habíamos comentado, pues básicamente es este fin de semana. Vamos a tratar de lanzar un video a la mitad del torneo para analizar estas predicciones, cómo nos van, peleadores a los que queremos ver que les vaya bien, pues por supuesto, Wakata Kage tiene que estar, está en esa lista. Ochiai para mí es un gran, gran, gran talento que quiero ver básicamente explotar en la segunda división. Oshoma también en la segunda, tengo muchas esperanzas, pero bueno, sabemos que el tren de Asanoyama va a ser extremadamente fuerte y difícil para muchos poder vencer, ¿no? Me gustaría ver, por supuesto, que Midori Fuji o Kotoshoujo, que están en el Shira 5, tengan buenos desempeños, pero vaya, Kotoshoujo nunca ha estado en una posición tan arriba y Midori Fuji ha tenido, pues, no los mejores desempeños en los últimos torneos. ¿Quién de estos peleadores ustedes creen que va a tener un gran desempeño para marzo? ¿A quién le vamos? ¿Quién cree que vaya a ganar el torneo? Mis ojos, la verdad, creo que se enfocan mucho en Takakeisho. La promesa de que sea el siguiente Yokozuna es muy prometedora para él y seguramente lo va a tener muy motivado para el siguiente torneo. Déjenme un comentario abajo con sus predicciones para el siguiente torneo. Una vez más, muchas gracias por ver este video y va a ser también muy importante para todos. Recordemos que YouTube en este momento está en una crisis un poquito en el sumo, en el cual muchos de los canales están siendo bajados por temas de derechos de autor. En este caso, pues vieron que no utilicé ningún video, ningún pues, material de apoyo por miedo a eso, ¿no? Lo mismo pasó en el torneo, en el video pasado y pues parece ser que va a ser la norma de aquí a un futuro. Buscaremos algunas alternativas, pero también para ver el torneo tenemos opciones limitadas. Twitch, YouTube, habrá algunos canales, no los decimos por temas de seguridad para que no los vayan a tirar, pero bueno, hagan sus búsquedas y si tienen alguna duda o pregunta, déjenlo en los comentarios, ahí me voy a dar una vuelta y los trataré de ayudar o de mandar mensajes privados para pues compartir los recursos que tengamos. ¿Sale? Cuídense mucho, que tengan mucha suerte en este torneo de marzo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.